Bien, mis hermanitos, buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno. Aquellos que no saludé, les saludo, deseándoles que tengan una maravillosa jornada, mis hermanos. Hoy es martes 9 de junio. Y bueno, aquí está la traducción, me salió la traducción, era job, no trabajo, por si acaso. Es que job en inglés es trabajo, pero como puse la traducción para poner el día, mis hermanos, hoy hablamos acerca de Job. Job, este personaje bíblico tan conocido y con una experiencia de vida tan impactante. Eh, bueno, yo ya dije lo que decía el título de la lección porque aquí está mal traducido, por eso lo hice, pero me gustaría saber, mis hermanos, si me están leyendo, con que me digan que sí es suficiente. ¿Se lee la pantalla, mis hermanos? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, hermana Mónica, buen día con todos mis hermanos, buen día contigo, hermanita. Sí, Gracias, mi se lee hermanito. bien. Sí, buen día. Entonces, mis hermanitos, es Job, no trabajo, ¿sí? ¿Algún comentario, mis hermanos, acerca de este personaje tan lindo, Job? De repente yo puedo hacer la introducción, hermana. Sí, por favor, mi hermanita, Ya, adelante. mi hermanita, no dice la palabra del Señor. Había un hombre llamado Job en el país de Uz, ¿no? Que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Era un hombre muy rico y muy íntegro a los ojos de Dios. Y bueno, un día llegó la prueba por él, no porque Dios lo quiso, sino el enemigo Satanás, que siempre está ahí metido buscando. Y comentaron los compañeros con quienes iba, los ángeles en este campo. Y el Señor pregunta, dice, que si le había visto por ahí a un hijo suyo llamado Job, que tenía una integridad intachable. Y dijo Satanás, no, sí, pero quítale de balde todo lo que tiene, a ver si te va, no, obedecer, que va a ser un hombre íntegro. Pero el Señor dijo que haga la prueba. Lo quitó de los hijos en un día, las yuntas de ganado que tenía, sus asnos, sus animales y todo, hasta que un buen día también afectó a la salud de Job. Y bueno, dentro de eso siempre hay amigos que nos visitan cuando estamos enfermos o amistades, pueden ser hermanos, muy allegados, vecinos, pero en eso pensaron de que Job era un hombre pecador o tenía un pecado escondido, no, pero no era así, era un hombre muy íntegro a los ojos de Dios. A veces la gente comenta, ¿y por qué? No, cuando me pasó el accidente, me dijo, ¿y por qué Nancy? A ti. Tú eres, bueno, el Señor nos da pruebas porque nos ama, porque estamos de repente de balde con una vida alegre, tenemos de todo, el Señor nos ha bendecido y nos estamos olvidando del Señor. Y que ya no necesitamos, nos sentimos autosuficientes. Eso a veces humanamente con nosotros pasa, pero Job era íntegro. Pero cuando nos pasa también las pruebas, estas debemos de agradecer al Señor. En ese campo, hasta la esposa dice a Job, maldice tu Dios, ¿no? Y muérete hasta la muerte. El Señor es tan bondadoso, tan bueno con nosotros. Es verdad, cuando pasa este dolor en el caso de accidente, en caso de una enfermedad nos trae muchos dolores, aprendemos cuánto dolor sintió Job en ese momento, pero él se mantuvo íntegro. Dijo, desnudo me vine del vientre de mi madre y desnudo me de ir. Nada lo flaqueó su fe.
pero después de toda esta prueba, el Señor bendijo con sus hijos, con sus animales, con su salud, posiblemente, creo en la Biblia, dice que tuvo una piel muy renovada, una piel lozana, una piel como la de un bebé recién nacido. ¿Cómo nos restaura el Señor cuando nosotros vamos a sus pies arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras faltas? Y Job es uno de los hombres de la Biblia de repente que tanto sufrió físicamente y también materialmente. Y el Señor restauró. Y el Señor que también en esta mañana vayamos arrepentidos a los pies del Señor, como Él dice, hijitos míos, arrepentidos y venid en pos de mí. ¿Con qué amor Él nos llama? Y oigamos y obedezcamos el llamado de nuestro Padre y que vayamos con todos nuestros pecados a los pies del Señor, pero arrepentidos de corazón. Esto es mi aporte, hermanita. Gracias. Amén. Gracias, mi hermanita Nancy. Bueno, y usted siempre da la clave, mi hermana, con todo lo que decimos, con todo lo que estudiamos. Y bueno, lo principal siempre está cierto con el corazón. Pero bueno, vamos, nuestra hermana ya hizo un resumen así a grandes rasgos de lo que trataba más o menos la vida de Job, ¿ya? Pero vamos a ir escudriñando, vamos a ir sacando aquellas gemas preciosas que el Señor quiere para nuestra vida, aparte de las que ya mencionó mi hermana, ¿cierto? Seguramente vamos a ir encontrando algunas más. Aquí dice que cuando pensamos en personajes bíblicos que experimentaron reveses, Job es quizás la persona que primero viene a nuestra mente, ¿cierto? Él de tenerlo todo pasó a no tener nada, ¿ya? Entonces no solo perdió sus posesiones, sino también a sus hijos, su salud, su mujer lo instó a maldecir a Dios, pero vamos a verlo allí en la Biblia, ¿cierto? Y dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, vino fuego de Dios, cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte noticia. Mire lo que dice aquí, fuego de Dios. ¿Era la culpa de Dios? ¿Fue Dios quien hizo esto? No fue Dios, ¿cierto? Pero ya el hombre estaba echándole la culpa a Dios de lo que estaba pasando. ¿Sí? Quemó las ovejas, a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo. O sea, todo lo material que tenía allí eh, Job desaparece en un momento, ¿sí? Pero lo que me llama la atención es que le echan la culpa a Dios aquí en una parte. Y es lo que pasa con el ser humano, ¿cierto? Que de todo lo malo culpa a Dios, ¿ya? Pero Bueno, aquí Mónica, no era Dios, era un enemigo. Hermanito Marcelino. buenos días, hermanito. Y yo creo que yo voy a la información que tenían aquellas personas que informan, dicho de paso, no informan. Eh, ¿qué informe tenían ellos del fuego? Adán les comunicó a sus hijos, porque él vivía parece hasta la séptima generación, vivió todavía. Y entonces sabía él que de Dios desciende fuego cuando el holocausto presenta delante en la puerta del jardín de donde era su hogar. Pidió
permiso, pues dio misericordia que podría edificar un altar a la puerta y Dios se lo permitió. Y al dio a la entrada allí iba a presentar su holocausto y de Dios descendía fuego y eso sabía esa información. Entonces, eh, cuando los siervos de Job informan, sabía que el fuego que no había quemado un hombre venía de arriba, entonces ellos pensaban era fuego de Dios, pero ellos no tenían la información completa, era de Satanás quien destruía. Entonces podríamos tener esta visión, ¿no? Otro, que después de pasar todas las pruebas, Job, él dice con su boca, ¿no? Y yo sé que mi Redentor vive y al final aún deshecha mi carne, me levantaré y veré, yo no otro, mis ojos verán a Cristo. Qué linda esperanza, fe inquebrantable de Job. Está hablando de la segunda venida, de la resurrección. Y Dios lo restauró, como decía nuestra manita que me antecedió, ¿no? Doble, todo tenía doble. Si se tenía 5.000 ovejas, ahora tenía 10.000 ovejas. Si tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1.000 yuntas de bueyes. Si tenía 10 hijos, esa parte todavía no se le cumple. En la resurrección, sus 10 hijos van a resucitar y con sus padres se van a encontrar sus 20 hijos. Todavía le falta la culminación de la promesa de Dios. Doblada porción. Así es, cuando nosotros somos fieles, leales a Dios, aún nuestros sueños humanos se cumplen. Doblada porción. Eso, hermana. Amén, hermanito Marcelino, gracias por sus comentarios. Eh, bueno, qué maravillosa la fe de Job, considerando todas estas cosas terribles que le pasaron, porque, hermanos, a veces a nosotros nos pasa algo, alguito, poquito, ¿cierto? Y estamos renegando allí. Pero bueno, vemos que estamos comentando las cosas que le ocurrieron, ¿cierto? Lo primero, pierde todo lo que es material, ¿sí? Allí están los versículos. Y luego dice que también a sus hijos. En Job 1 del 18 al 19 dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, todos los hijos que estaban allí, toda la gente que estaba reunida en ese lugar, murió. ¿Ya? Allí vemos ya empieza primero por lo material, después viene algo que ya es más cercano, los hijos, ¿cierto? Son carne de su carne, que estaban siendo allí alcanzados también por este azote no sé, alguien podría decir de mala suerte o de castigo de Dios, ¿sí? Y luego, ¿cierto? Dice, y su salud, al final aquí dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Si ustedes se fijan, nada de lo que le pasó a Job lo hizo Dios, pues Satanás, ¿sí? Luego dice aquí que la mujer, ¿cierto? También le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Es decir, ya no tienes nada, 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 nada. O sea, que lo único que queda es morirse. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo empieza la historia, el relato de Job, ¿ah? Cómo su vida, después de haber sido una vida maravillosa, ¿ah? Eh, se vuelve todo un caos, toda una tormenta, como a veces suele pasar, pero aquí dicen que le llovió sobre mojado, o sea, vino una cosa tras otra. ¿Ah? Dicen que cuando viene una cosa mala, ¿cierto? Siempre vienen una tras de otra y suele pasar porque al enemigo le gusta encarnecerse, es decir, le gusta eh, ir aumentando nuestra problemática para que nosotros perdamos la fe.
Hermanos, Job es un ejemplo de sufrimiento extremo. Cuando pensamos en alguien que sufrió grandes pruebas, como decíamos antes, Job es uno de los ejemplos más impactantes de la Biblia. En poco tiempo perdió sus bienes, sus hijos, su salud, y como si eso no fuera suficiente, ¿cierto? Y la persona que uno tanto ama, que escoge como esposa para toda la vida, porque piensa que esa persona va a estar siempre allí, también le da vuelta de espalda, ¿ya? Y mi hermano, esto nos demuestra una cosa, porque a veces no entendemos el por qué nos ocurren cosas malas si nosotros en nuestro fuero interno, en nuestro corazón, nosotros estamos sintiendo que estamos haciendo bien las cosas. Vemos aquí a alguien que era intachable, que al parecer no estaba haciendo nada malo, pero le vino la prueba. Entonces, mis hermanos, también pasa que las personas fieles pueden enfrentar pruebas muy dolorosas y sin haber hecho nada para merecerlas. Pero la pregunta es, no es ¿por qué me pasa esto? Hemos aprendido los cristianos a que debemos preguntarnos ¿para qué? Y allí está, eh, cuando nosotros empezamos a preguntarnos el para qué, buscamos el avanzar dentro del dolor. Es decir, no me voy a quedar con este sufrimiento, está bien, estoy sufriendo, pero ¿qué propósito tiene Dios con esto para mi vida? Y todo propósito de Dios es bueno para nuestra vida, lo sabemos. Y si el Señor lo permite, es porque algo mejor de mí quiere sacar. Y es terrible, mis hermanos, porque en el momento de dolor no lo entendemos. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite este dolor tan grande, este sufrimiento, esta pérdida tan grande? No lo entiendo, pero el Señor tiene un propósito. Em, yo quisiera contar algo, mis hermanos. Mi cuñado, a los, a los 33 años, él falleció por un accidente que lo mató casi instantáneamente. eh, y mi suegra, ¿cierto? Ella me comentaba de que ella lloraba y no entendía por qué había muerto su hijo. Y él estaba sufriendo mucho en su matrimonio, lo estaba pasando muy mal. Y él sentía de que si se alejaba de su esposa, no iba a poder ver más a su hijita, pero la verdad es que era muy, muy doloroso lo que estaba pasando en su matrimonio. Entonces, no tenía salida. Y por otro lado, eh, cuando falleció, supimos por un amigo de él, que él en esos días estaba ayunando, había estado orando mucho, la relación con su esposa estaba mejor. Usted en el ataúd lo podía ver a él y él parecía que dormía con una sonrisa. Y ella, el Señor en su oración, en el no entender, entendió que su hijo era el momento. Perdón, perdón, pero me da pena porque era alguien muy querido para nosotros. Era su momento porque él estaba a cuentas con Dios en ese momento. Si hubiese sido después, a lo mejor nuevamente hubiesen venido las peleas con la esposa, a lo mejor nuevamente, a lo mejor se hubiese apartado de Dios, pero en ese momento estaba en plena consagración. Entonces la respuesta vino. Lo mismo, la esposa de un pastor tenía un bebito pequeñito y el bebito murió y ella lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si te servimos, hacemos esto, hacemos lo, ¿por qué? Y en sueños ella vio a su hijo grande y lo vio en las drogas, lo vio hecho un delincuente. Dios le contestó. Ella vio el por qué había tenido que ser antes. A veces Dios no nos muestra, mis hermanos,
Dios no nos dice por qué permite tal o cual situación. A veces en su misericordia sí, pero debemos entender que no existe un por qué sin una respuesta. Y por eso nosotros debemos buscar el para qué. ¿Para qué Dios permite esto? Si bien es cierto, en esta situación de pérdida, eh, eh, uno dice, pero ¿para qué? Justamente para que esas personas, ya siendo más adulta, el pequeñito, ¿cierto? O en el caso de mi cuñado, ya siendo él, estando casado y estando en esta relación tan mal que tenía de repente con su esposa, a lo mejor se hubiesen perdido. Entonces debemos pensar eso, mis hermanos, que el Señor tiene un propósito. El Señor, si oramos, si clamamos a Él, Él nos puede explicar el por qué permitió eso, pero nosotros debemos avanzar y sacar una lección de eso, no una lección de que, porque en este caso, por ejemplo, Job, ¿qué si él no había hecho nada malo? Él simplemente eso aumentó su fe y el conocimiento que tenía de Dios, porque él decía, de oídas te conocía. Ahora él ya tenía una relación con Dios y a lo mejor Dios permitió que todo eso pasara para eso, para que no le conociera de oídas, sino que para que tuviera esta experiencia mucho más íntima con él. Y eso puede pasar en nuestra vida, mis hermanos. Ahora claramente hay circunstancias que pasan en nuestra vida que nosotros nos acarreamos, ¿cierto? Hay circunstancias que el enemigo siempre va a querer echarnos abajo, pero hermanos, cuando nosotros buscamos una respuesta en Dios, cuando nosotros, a pesar de no obtener esa respuesta, seguimos confiando en Él trae paz a nuestros corazones. Él trae paz y restaura, porque eso era lo que hablábamos también hace un momento acerca de Job. Job fue restaurado en todo. Y a lo mejor, mis hermanos, nosotros no vamos a ser restaurados aquí. Restaurados me refiero a que no vamos a entender o no vamos a suplir el dolor de esa pérdida, pero si confiamos en el Señor, ¿cierto? Cuando vivamos eternamente con Él, vamos a tener todas las respuestas y claramente ahí va a estar también el premio mayor a seguir avanzando a pesar de... ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hermano, hermanita? Sí, hermana, buenos días. Hermanito David, bienvenido. Disculpe si antes no pude intervenir porque tenía el micrófono muy anulado, tuve que hacerlo arreglar el celular. Eh, el ejemplo de Job para nosotros no es un fracaso. Muchas veces nosotros pensamos que en la vida fracasamos cuando tenemos experiencias como Job. No es un fracaso. En las manos de Dios no hay fracaso, es triunfo, son experiencias de vida que nos da para poder confiar. Esa es la manera como Dios nos llama a sus pies. Puede ser la muerte, la pérdida de bienes materiales o las emociones. Porque a Job recuerden que su esposa lo abandonó también. Ahí está tu Dios, a quien tanto alabas y adoras. Y lo abandonó. Y eso podemos pasar en la vida de diversas maneras. Entonces, si vemos a Job, veámoslo como una experiencia tan bonita, tan linda que se debe reflejar en nuestras propias vidas. Porque en las manos de Dios, vuelvo a repetir, no hay fracaso. Gócense en las tribulaciones, dice, y eso es nada fácil. Qué terrible es pasar una experiencia de esas, pero si más de la mano de Dios, las cosas van diferente, porque estamos seguros de que Dios como papá, ese es nuestro Padre, eso lo sabemos. Lo que pasa es que en nuestra humanidad, como seres humanos, siempre va la desconfianza también. No desconfiemos de Dios. Dios permitió que Job pasara todo esto. ¿Por qué? Porque el mismo demonio le vino y le pidió permiso. ¿De dónde viene? Dice, de haber rodeado la tierra y ahí te tengo a uno que te alaba, te adora, te da todo. Claro que si le das todo, ¿quién no te va a alabar pues en la abundancia? Anda, ve y quítale todo. A ver, a ver, a ver si te va a alabar. ¿Y Dios qué le dice?
Haz lo que quieras con él. Haz lo que tú desees, pero menos una cosa. No le quites la vida. Hermanos, ya sabemos que la muerte no viene de parte de Dios, viene de parte del demonio, que viene como león rugiente buscando a quien devorárselo, hermano. Y no solamente es la vida, de que puede quitarte a tu esposa, te puede destruir, en otras palabras, tu hogar, tus hijos, quiere venir a hacer el desorden y vulgarmente, como dice, a batir el gallinero, ahí a hacer todo, el estrago que quiere hacer y que siempre hace. Nos vienen los desórdenes en la vida, se viene una tras otra, y muchas veces se viene el lado económico, el lado emocional, se viene por acá, los hijos y todo. Pero si nosotros mantenemos la fidelidad, hermanos, porque la salvación es personal al final, Dios va a permitir lo que permitió con Job. Vamos a volver a florecer, vamos a volver a salir adelante. Por eso no nos quedemos en el lodo de los puercos, hermana. Retirémonos de ahí. Si alguien está pasando turbulencias en la vida, Dios te va a ayudar a salir adelante y te va a devolver el doble. Recuérdalo, el doble. Y quién sabe hasta más. Porque si no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar? Y yo sacaría este versículo y dice, maldito que cree en el hombre, o sea, que confía en el hombre, no puedo confiar en nadie ya. Y menos a estas alturas de la vida en la cual vivimos tremendamente fuerte. Confiar, pues, bueno, yo estoy pasando turbulencias fuertes también. Confiar, ya no confiemos ahora en el ser humano. Antes decíamos que mi palabra vale más que una firma. Hoy ya no vale. Entonces también seamos prudentes en las cosas que hagamos. Así que hermanos, que Dios nos bendiga, que en la vida de Job se refleje en las nuestras, esa confianza férrea. Nada he traído a esta tierra y nada voy a llevar. La vida de Job es una experiencia de vida tremenda para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a salir adelante con esta experiencia que tuvo Job. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano David. Eh, Bien, pero vemos la experiencia, bueno, de la pérdida, del punto de vista de la pérdida, y luego ahora vemos el otro lado, mis hermanos, que también vamos a compartir. eh, Sabemos que lo perdió todo, pero cuando uno tiene algún problema, mis hermanos, por lo general, uno se refugia en los amigos, ¿ah? Y quiere recibir el apoyo de los amigos, pero vemos que aquí el caso de Job es una cuestión totalmente distinta. Mm, Dice, después de algún tiempo, tres amigos vinieron a visitarlo y se sentaron junto a él. Quedaron tan sorprendidos por su aspecto que permanecieron en silencio durante 7 días. Dice en Job 2:13, perdón por la traducción allí. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. mm. Hermana, Sí, por este, favor. mm, escuchando comentarios y reflexionando, eh, so- pero no le quites la vida. Significa que el diablo no tiene poder ni para quitarnos la vida. Y si alguien descansamos es porque Dios lo permite, no porque el diablo quiere, ¿no es cierto? Así es, así es, hermano. Dios tiene cada uno tiene un tiempo cierto y el Señor sabe cuál es ese tiempo, cuál es ese momento. Hermana Mónica, Hermano Marcelino, siempre las intervenciones hacen reflexionar. Me hace recordar, en Brasil, alguien que trabajaba para el diablo se convirtió adventista y él da su testimonio, dice él. El diablo mata
Al quien quiere, mata. Aquello que no está conforme a él lo que quiere, lo manda a matar con sus ángeles que están capacitados para ello. El diablo mata, dice él. Pero allí, en dos ocasiones va. En la primera le dice, todo lo que tienes está en tus manos, pero no lo toques a él. En la segunda, fracaso del diablo, no. Todo lo que salió de su boca de Job era bendición, bendición, bendición. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré allá. Y el diablo nuevamente, bueno, claro, si su cuerpo está sano, pues piel por piel, el hombre va a dar cualquier cosa por su vida. Y Dios le permite que toque su cuerpo, pero no le mates. ¿Ves? Dios es quien autoriza al diablo, a los hijos de Dios, pero aquellos que se apartan de Dios, allí sí están en las manos del diablo. Hace lo que quiere el demonio. Pero si estamos en contacto, en comunión con Dios, entonces Dios nos protege. Cerca pone allí con los ángeles, nos dice, el que habita el amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otro texto dice que los que temen a Dios, dice, tienen protección de los ángeles, pues a sus ángeles mandará cerca a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Entonces Dios rodea de ángeles a los que le temen a Dios. El diablo no puede romper ese cerco de ángeles. Entonces, eso tenemos que estar seguros, pero si nos alejamos de Dios, estamos en las manos, allí sí nos mata. Amén. Justamente así es, mi hermano, cuando estamos al lado de Dios, Él pone un cerco a nuestro alrededor, pero cuando no, estamos en grave peligro. Eh, bueno, vamos a seguir avanzando. Mi hermano dice, después de algún tiempo, tres amigos vinieron a visitarlo y se sentaron junto a él, ¿cierto? Permanecieron en silencio durante 7 días. Y cuando finalmente hablaron, intentaron explicar humanamente la desgracia de Job. Y lamentablemente esto debemos decirlo, mis hermanos, que pasa dentro de la misma iglesia que muchos, así como los amigos de Job, ¿cierto? Empiezan a explicar humanamente el porqué la desgracia de un hermano u otro. Pero aumentaron así involuntariamente su sufrimiento. Sus amigos lo culparon diciendo que tenía algún pecado oculto del que debía arrepentirse. Dice, respondió Bildad, suita, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás? ¿Cuán- ¿Cuántas cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscas a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y desponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo nunca te vi.
Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Y aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Y los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. ¿Saben qué, hermanos? Aquí el amigo de Job no está diciendo ninguna mentira. Está hablando acerca del fin de los malvados y del bien de los que buscan a Dios. El problema él es que él está haciendo un juicio acerca de Job, de por qué le vinieron todas esas cosas. Es verdad que al malvado, todo eso le va a pasar al malvado, ¿sí? Pero él está haciendo un juicio de que Job está sufriendo todo eso por causa de que le ha sido malo. ¿Ah? Dice aquí Zohar también Naamita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, o quién diera que Dios hablara y abriera tus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Mire, mire cómo le dicen, es tu culpa, ¿cierto? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, es imposible. Si tú pusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Es decir, él confiesa tu pecado para que todas estas cosas se te pasen, ¿cierto? Y ahí va a venir la alegría nuevamente, la vida será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como el mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Mis hermanos, las cosas que hablan ellos acerca del mal que sufre el malvado, Mm, ¿ah? O que recibe el malvado, son ciertas. Y lo que recibe el justo también. El problema es, mi hermano, que el Señor a veces permite el mal en nuestra vida ¿para qué? Porque Él tiene un propósito en nuestra vida. El propósito de Dios es que caminemos en santidad. Y si hay algo cierto que Él necesita allí cambiar en nuestra vida, él lo va a hacer y nos va a doler a lo mejor, pero Él lo tiene que hacer porque nos ama. Hermano Raúl, ¿iba a decir algo usted? Sí, reflexionando, ¿no? Los amigos de Job, ¿qué tal teólogos, no? Tremendos, número uno, man. Sí, bueno, así mi hermano, lamentablemente, porque vemos a Job, a los amigos de Job, pero de Hermanita, repente en la iglesia pasa, mis hermanos, en la iglesia pasa de que algunos hermanos dicen, eh, por algo que le está pasando a alguien, algo habrá hecho, Dios lo va a llamar con dolor, o Dios lo está llamando con dolor. Mis hermanos, nosotros no somos quien para hacer juicio de nada ni de nadie. Dios sabe, Dios conoce el corazón. No podemos hacer juicio, aunque veamos que la persona lo está pasando mal, no vamos a ir, es que hermano, usted se tiene que arrepentir. No, o sea, tenemos que ir con amor cristiano, con el amor que Dios tiene por cada una de las personas. ¿Alguien iba a hacer algún sí, comentario? hermanita. Hermano David, por favor. Eh, Diríamos, ¿quién puede decir que porque somos hijos de Dios no vamos a pasar tribulaciones? Los amigos de Job
Es clara evidencia de la murmuración que puede existir en nuestras propias vidas, porque aún siendo hijos de Dios, con todas las de la ley a carta cabal, que tal vez nosotros no estamos llegando, pero llegamos a asemejar, siempre va a haber críticas, hermana. Y muchas veces críticas destructivas. Y a veces pasamos tribulaciones, nosotros aún estando bien con Dios, como Job. Job no tuvo la culpa de tantas cosas, él estaba muy bien, su relación con Dios era perfecta. Pero le vino todo esto, porque el demonio nos quiere quitar todo, el demonio nos quiere, y como dijo alguien, algún pastor, quiere desfigurar el carácter de Dios en sus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Viene mi hermano, mi mejor hermano, viene y me critica, me dice, ¿qué habrás hecho? Pues por eso vienen las cosas. Y a veces no es así. El dolor uno no lo elige. El dolor viene, sin elección. Ese camino no elegí de dolor, pero viene. Y entonces vamos a recibir críticas. ¿Qué habrás hecho, pues? Todos esos comentarios que hicieron los amigos de Job fueron a hacerle sentir, en lugar de hacerle sentir bien, lo hicieron sentir mal. Pero su fortaleza de Job sale a relucir con el tiempo. Por eso dice, desnudo vine. Nosotros no venimos desnudos. Y alguien dijo, ni el polvo que está en nuestras uñas vamos a llevar. Y al final, ¿quién se impone? Tengamos esa fe. Es muy difícil. No es nada fácil pasar una tribulación. Pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice la Biblia en Salmo 23, no temeré. Y si vemos el ejemplo de los discípulos de Jesús, estamos en la barca, en nuestra barca, ahí, en nuestras vidas. Está Jesús a nuestro lado. Y aún así lo ignoramos muchas veces. Como los discípulos, están pasando la tribulación más grande. El barco se va a caer, la embarcación está bien en los vientos. Y Jesús está a su lado, durmiendo. Él no se preocupa. Quienes deben preocupar somos nosotros. Jesús, despiertas. Ah, mira, que vamos a hundirnos. Calma, les dice, calma. Hermanos, nosotros generalmente, nuestro lado humano es así. Cuando estamos hundiendo, ya estamos al fondo, tocando piso, recién, nos arrodillamos. Recién pedimos. Debe pedir, nuestra oración, nuestra fervor no debe claudicar en todo momento de experiencias de vida que pasamos. Debemos aferrarnos de Dios. Dios no nos va a desamparar. Tengamos la fe y la seguridad que Dios está en medio de las tribulaciones, está con nosotros. Eso siempre y cuando que tú te aferres. Así que agarremos de esa experiencia de Job, que después, como dice el anochecer, va a ser como un amanecer. Después de una tormenta siempre viene el sol. Así va a ser nuestras vidas, hermana. Bendiciones. Amén, hermanito David. Saben, yo estaba pensando un poquitito en esto de Job. A ver, Job oraba, todos los días oraba por él, por sus hijos, ¿ya? Y dice que él era intachable. Y me hace pensar, mis hermanos, en David. Yo siempre voy a David. David era, él era conforme al corazón de Dios. ¿Significa que David nunca hizo nada o que fue perfecto así como a los ojos nuestros? No, porque sabemos de la vida de David que él hizo cosas que no fueron agradables delante de los ojos de Dios. De hecho, tuvo que pagar por esas cosas que hizo. Pero aún así, porque él se arrepintió, ¿cierto? Y él oró a Dios, le clamó, él recibió el perdón y la restauración. Entonces me hace pensar de que si bien es cierto, se nos muestra a Job intachable, ¿cierto? Él oraba todos los días
y sus pecados eran perdonados como nuestros pecados, mi hermano, cuando de repente un pensamiento se nos va o cuando o nos enojamos por algo, hermano, tratando de entender un poquito más allá. Eh, ¿Había alguna lección que tenía que aprender Job de todo esto? ¿O era tan perfecto que fue totalmente injusto lo que le pasó? Y pensando en eso, ¿cierto? Podemos decir que sí, que era justo, ¿cierto? Pero el libro de aquí de Job muestra que todavía necesitaba la comprensión más profunda de Dios. Y eso lo vemos en el versículo que yo les comentaba, que dice, de oídas, ¿cierto? Había escuchado de Dios. Dice que durante gran parte del relato Job defiende correctamente su inocencia frente a las acusaciones que le hacen los amigos, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Pero poco a poco comienza a cuestionar la manera en que Dios gobierna el mundo. No sé si se fijan ustedes leyendo el libro, Job llega un momento en que llega a renegar un poquito, no maldice a Dios, pero llega a exigir explicaciones. ¿Dónde está Dios? Que venga, que yo quiero mostrarle mi causa, ¿cierto? Empieza a hablar de esa manera. Y cuando Dios finalmente le responde desde el torbellino, no le explica la razón por qué él está sufriendo. En cambio, le revela que la grandeza de Dios, la sabiduría, su soberanía, ¿ya? Y la lección principal entonces, hermanos, no era que Job fuera un pecador oculto, así como afirmaban los amigos de él, ¿cierto? La lección era que incluso un hombre justo no comprende plenamente los caminos de Dios. Al final, ¿cierto? Como les decía, ahí encontré el versículo, en Job 42, versículo del 5 al 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esta es una de las claves del libro, mis hermanos. Job conocía a Dios por tradición, experiencia, fe. Es verdad, él creía en Dios, él oraba todos los días. Después de la prueba llegó a un conocimiento más profundo y personal de él. Entonces, allí Job se arrepiente de haber hablado mal o más allá de lo que entendía, de haber cuestionado la sabiduría divina, de haber intentado justificarse delante de Dios en lugar de simplemente confiar en Él. No se arrepiente de pecados secretos que causaron su sufrimiento, porque no tenía pecados secretos. Dios mismo declara que los amigos de Job estaban equivocados. Entonces, mis hermanos, la enseñanza más profunda de esto es que Job no fue principalmente, no es que recibió un castigo, sino un proceso de transformación. Antes de la prueba, él conocía a Dios, temía a Dios, era íntegro, cumplía los mandamientos como el joven rico, ¿cierto? Pero después de la prueba conocía a Dios de una manera mucho más profunda. Comprendió su pequeñez, hermano. Ya aprendió a descansar en la sabiduría divina, aún sin recibir las respuestas. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros, hermanos. Entender las respuestas de Dios. No siempre vamos a entender las respuestas de Dios. Solamente debemos confiar. Y en ese sentido, mis hermanos, Jacob pasó de una fe basada en lo que sabía acerca de Dios a una fe basada en una revelación más profunda de quién era Dios. ¿Algún comentario, mis hermanos? Hermanita, buenos días. Hermanita, sí, por favor, siga. Buenos días. Así, tal vez algunos versículos también que nos puedan ayudar. Sí, Las pruebas forman parte de la vida cristiana. Yo también lo viví en carne, en mi vida, en mi familia, ¿no? Así pasé como Job, una prueba muy grande, pero lo más hermoso es conocer a Dios y confiar en Dios y agarrarse de Dios. Pero una persona que no conoce a Dios va a irse a otra forma de, de repente de olvidar sus problemas que tienen, ¿no? Por ejemplo, una amiga que yo tuve que ella es católica, ¿no? Pero no conoce plenamente a Dios
Cuando se destruyó su hogar, ¿qué hizo? Se fue al alcohol. Él se fue para olvidarse de sus penas, sus tristezas, y se fue a refugiarse en el alcohol. Y realmente ella se volvió alcohólica, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros como cristianas conocemos la palabra de Dios. A pesar de que pasemos tormentas, vivamos esas pruebas muy fuertes, Dios es nuestro refugio, nuestro Salvador. Y acá vemos a Job, ¿no? Cómo fue probado, pero también lo fueron muchos siervos de Dios, como José, David, Pedro y Pablo, ¿no? Nosotros también somos probados hoy en día, ¿no? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. El apóstol Pedro escribió, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso está en Primera de Pedro 4:12. La palabra de Dios enseña que los creyentes enfrentarán pruebas, dificultades y luchas, pero Dios promete acompañarlos en ellas, ¿no? Entonces, ¿qué propósito tienen las pruebas? Fortalecen nuestra fe. Las pruebas, la prueba de vuestra fe produce paciencia, nos dice en Santiago 1:3. Formar nuestro carácter. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Eso está en Romanos 5:3-4. Acercarnos más a Dios. Muchas personas buscan al Señor con más intensidad cuando atraviesan momentos difíciles. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Eso nos dice en Salmo 119:67. Mostrar la fidelidad de Dios. Cuando Dios nos sostiene en medio de la prueba, aprendemos a confiar más en Él. ¿Qué propósito tiene Dios para mi vida? La voluntad principal de Dios es que le conozcamos, le amemos y seamos formados a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Y también en Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque no siempre entendamos el motivo de cada prueba, podemos estar seguros de que Dios puede usar incluso los momentos más difíciles para nuestro bien espiritual. Como dijo Job, en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Las pruebas no son agradables, pero en las manos de Dios pueden convertirse en un medio para fortalecer la fe, purificar el corazón y para prepararnos para servirle mejor. Amén, hermanita. Amén. Gracias, hermanita. La verdad es que estos textos nos ayudan a entender mejor. El Señor, como dijimos antes, tiene un propósito para nuestra vida y estas pruebas nos ayudan a cumplir ese propósito. Si logramos pasarlas tomados de la mano del Señor, vamos a ser fortalecidos, nuestra fe va a crecer, mi hermano. Es para una mejor experiencia con Dios. No lo entendemos, en el momento no lo entendemos, pero que el Señor nos ayude a no olvidar estas cosas, porque
Si las recordamos en ese momento va a ser más fácil. Ahora vamos a ver cómo respondió Job. Vamos a leer aquí Job 19, del 23 al 27, y dice así: ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiera en un libro que con cincel de hierro y y fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mis hermanos, nuestro corazón puede estar desfalleciendo, pero esta es la esperanza de que le veremos con nuestros ojos. Esta es nuestra esperanza. Nuestro Redentor vive, mis hermanos, y Él es fuerte, valiente, y está por nosotros. Está por nosotros y con nosotros, y en nosotros también. Entonces, mis hermanos, nuestro corazón puede sentirse así, desfallecido, pero no dejemos de confiar porque Dios está al control, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. eh, Dice que a pesar de las trágicas circunstancias en las que estaba inmerso y que él no comprendía, Job permaneció fiel y se mantuvo firme. No culpó a Dios ni lo maldijo. Por el contrario, cuando fue tentado a culpar a Dios, declaró: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y él quitó o abandonó, como dice aquí. Bendito sea su nombre. Nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdidas y dificultades como parte de su plan para distorsionar la imagen que tenemos de un Dios amoroso. En esos momentos podemos responder de dos maneras: culpar a Dios y rechazarlo, o aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. ¿Cuál será nuestra elección? ¿Estás pasando por alguna dificultad, hermano, hermanita? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a culpar a Dios? ¿Lo vas a rechazar? ¿O te vas a aferrar a Él con todas tus fuerzas? Hermanos, es complicado cuando está bien, ¿cierto? Y de repente llegan los problemas, como que uno se olvida y tiene que haber alguien allí para que nos diga: recuerda, esto es solamente una prueba, esto va a pasar, fuerza. No necesitamos de alguien que nos tire piedras y nos diga: ah, seguramente algo hiciste. Es que tú eres pecador, es que tú eres aquí o tú eres allá. Hermanos, seamos esa persona que levante a la otra persona, que haga crecer su fe. No seamos de aquellos que tiran piedras. Y neguémonos, mis hermanos, a que alguno de esos pensamientos aparezca en nuestra cabeza, porque aparecen. ¿Qué habrá hecho el hermano? No, no, mi hermano, usted quite ese pensamiento de la cabeza. Dice: Señor, arranca ese pensamiento de mí. No quiero pensar así de mi hermano. Ayúdame a animarlo a que se levante. Dice aquí que aunque la batalla arrecia a nuestro alrededor, debemos recordar que a la luz de la eternidad nuestros problemas no son más que pruebas temporales. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Saben? Me comentaba una amiga y ella me decía: mi mamita sufrió toda su vida sufrió hasta el día en que se murió.
y bueno, y no solamente por el hecho de que, bueno, tenía otros hijos que le hacían la vida imposible, sino por el pasado que ella tenía que aún lo arrastraba. Y ella decía eso. Y yo pensaba, mis hermanos, ¿qué es esta vida? ¿Cuántos años vive una persona longeva? Hay personas que viven 103, 107 años, he escuchado que viven. Pero ¿qué es eso, mis hermanos, en comparación a la eternidad que nos ofrece el Señor? ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestra vida en comparación a lo que Dios nos ofrece? Entonces, mis hermanos, la tribulación es momentánea, es un momentito. Esta vida es un momento, una cosa que ni siquiera nos vamos a acordar, mis hermanos. Entonces debemos mirar aquellas cosas que no se ven, debemos mirar al invisible. Nuestra vista debe estar puesta ya en el cielo, no en las cosas de este mundo. Es aquí, sí, que vamos a sufrir quién sabe cuánta cosa, ¿cierto? Por causa de que el enemigo nos quiere desanimar. Pero aferrémonos a Cristo, aferrémonos a Dios ahí en sus promesas. Yo sé que mi Redentor vive, ¿cierto? Y en mi piel he de ver a Dios. Hay muchas cosas que no vemos aquí y ahora, y uno de los grandes desafíos para un creyente es confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Dios nos ha revelado de muchas maneras la realidad de su amor. Debemos aferrarnos a esta verdad crucial, incluso cuando no la percibamos. Cuando pensemos en nuestro sufrimiento, recordemos el sufrimiento de Cristo, quien murió por mí, para que nosotros podamos tener vida eterna. No desmayemos, mis hermanos. A veces es fácil decirlo, ¿cierto? A veces sí, es fácil decirlo y cuando estamos allí en la prueba nos desmoronamos. Pero hermanos, no olvidemos todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Entreguemos nuestro corazón. Dice aquí, si estás pasando por un momento difícil, acude a Dios. Toma tu Biblia y un cuaderno y encuéntrate con Él en medio de la naturaleza, perdón. Y copia allí Romanos 5, del 3 al 5, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto lo vimos ayer y antes de ayer, mis hermanos. La paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta tribulación, mis hermanos, finalmente va a abundar en esperanza, mis hermanos, y no será avergonzada. El Señor nos dará de su Santo Espíritu, que nos hará florecer nuevamente. ¿Algún comentario hasta aquí, mis hermanos? Hermanos, buenos días. No sé si me Hermanito escuchan. Justo. Sí, buenos días, hermano Justo, Sí, bienvenido. interesante la lección, hermanos, muy interesante. Me estoy escuchando y lo que destaco, hermanos, es sus últimos textos bíblicos que leyó. Las cosas temporales son pasajeras, ¿no? Pero las cosas que no se ven son eternas, dice, ¿no? Y aquí en Romanos también que leyó nuestra hermana, ahí está explicando, ¿no? De que cómo sucede eso, ¿no? ¿Cómo es que esas las cosas, ahí está justo, ¿no? Las cosas que no se ven son eternas. Y ahí está diciendo en la última parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que Dios pone, ¿no? O derrama, dice, en nuestros corazones, ¿no? Ese amor de Dios, ¿no? Y esto viene por el Espíritu Santo que nos fue dado. Son los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que eso, hermanos, es millones y millones de veces que las cosas pasajeras de esta tierra. Aquí podemos tener gozo, alegría, no sé,
Pues eso es pasajero, temporal, humano, ¿no? Pero las cosas que vienen de Dios, que Él pone a través del Espíritu, eso sí, es un gozo indescriptible, ¿no? Es algo maravilloso que no se puede acabar, ese amor, la paz, bueno, todo ello, ¿no? Y tal vez, hermanos, también recordar esto, ¿no? De que vivimos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. O sea, Dios ha sido cuestionado, juzgado o ¿cómo diría? Sí, acusado por Satanás. Miren, un ángel que Dios ha creado, un ángel que era perfecto, que era bueno, que era todo, separándose de Dios, se ha independizado de Dios y ha empezado a acusarlo a Dios de que Dios es injusto, de que Dios no es amor, de que Dios nos oprime y así. Justo ahí, ¿no? Satanás le está diciéndole a Dios, ese Job que tú dices que te sirve, que es bueno, él te sirve, ¿sabes por qué? Porque simplemente tú le bendices, tú le proteges. A ver, quítale la protección. A ver, déjale de bendecir. O en otras palabras, déjame a mí, a ver, déjame. Entonces, Dios permite, ¿no? Que entremos en la prueba y permitió que Job entrara en la prueba, ¿no? Entonces, en un instante, ni siquiera un día será lo que Satanás puede hacer. Destruyó sus haciendas, incendió, robó, mató, a sus 10 hijos también los mató en un instante, un viento fuerte. El asunto es que miren el diablo, qué terrible es. Entonces, pero Job está siendo probado y Job tenía que tomar una decisión, así como nosotros en las pruebas que estamos viviendo, tomamos una decisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, nuestra hermana Rosa describió bien con ese, pero ¿cómo está ahora? Está con nosotros, aquí sigue adelante, pero su amiga también ha pasado las mismas pruebas en la familia. ¿Y dónde está? Ella, como no conocía a Dios, se ha refugiado en el alcohol, pensando así apagar sus penas, olvidarse, no sé, eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Entonces, pero Job, en este caso, hermanos, dice, Dios me dio, Dios me quitó, no desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir. O sea, por principios que nos enseña la palabra de Dios, juzga, ¿no? Y toma decisión Job y dice, no, yo sigo creyendo en Dios. Pase lo que pase, y yo sé que Dios es justo, que es bueno, Él tiene ese concepto. Y así la otra prueba todavía que viene, ¿no? Porque Dios se alaba, ¿no? Y le dice a Satanás, ¿has visto mi hijo Job? A pesar que tú me has, o le ha hecho, el que hace mal es el diablo. Dios no hace nada malo. Todo de Dios viene lo bueno, aunque Él ha permitido que seamos probados, ¿no? Y después le dice, pues mira, Job, mira, a pesar de las cosas que le ha pasado, ¿no? Él sigue fiel. No, claro, no le ha dolido en su cuerpo. A ver, déjame, no lo voy a atacar en su cuerpo y entonces vas a ver, ahí sí te va a maldecirte, en tu propia cara. Y Dios le da permiso al diablo, permite y le enferma. En un instante la enfermedad le viene, una enfermedad pues insoportable. ¿Cómo sería, no? Pero ahí, a pesar de eso, la esposa perdió la fe. ¿Sigues confiando en tu Dios? No, maldícelo, muérete, le dice, ¿no? Pero Job sigue adelante, ¿no? Y dice, pues no solamente lo bueno vamos a recibir de Dios, sino lo malo. Mire, el concepto incluso de Job es de que lo malo está viniendo de Dios, pero eso es falso. Los siervos de Job también, ellos decían que algo malo, como que Dios ha castigado, pero no, el diablo es el que ha hecho todas esas cosas. O sea, ahora los amigos de Job también, el concepto es de que ahí no se equivocan, de que realmente Dios le está haciendo no lo malo porque era bueno. Es verdad que la Biblia nos enseña que hay bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones, las cosas malas, ¿no? Eso está bien claro, ¿no? Pero Job no había hecho nada malo, ¿no? Entonces ahí en la prueba de Job, ahí es para qué, para que tenga paciencia, para que crezca en la fe, ¿no? Y Dios se manifestó, pues, porque Job también ya cuestionó a Dios. Yo quiero conversar cara a cara con Dios, yo quiero discutir qué cosa he hecho mal.
Y cuando se le presenta a Dios, recién se da cuenta, ¿no? Y dice, uy, ¿qué cosas he hablado? Dice, no me arrepiento en el polvo, ¿no? Me avergüenzo de mí mismo. O sea, no conocía a Dios, conocía un poquitito a Dios. Y cuando se presentó Dios, pues recién conoce a Dios y entonces se da cuenta, el carácter de Dios ve que es justo, que es misericordioso y le pide perdón, pues, ¿no? Y Dios ahí, como dice nuestro hermano Marcelino, le duplica, pues, ¿no? Ahí. Y eso es lo que pasa, ¿no? En la vida cotidiana. Estamos así, en este mundo. Si estamos pasando pruebas es porque Dios está probando, está queriendo que tengamos paciencia, que tengamos mm, que nos edifiquemos más, que tengamos más fe, ¿no, hermanos? Y Dios está al control. El mal viene del diablo, pero el bien viene de Dios. Entonces confiemos en toda circunstancia, ¿no? Que estemos pasando. Gracias, hermano. Amén, hermanito justo. Bueno, nada que añadir a lo que dijo nuestro hermano, ¿cierto? Es el resumen de todo lo que hemos estudiado, de que debemos poner nuestra confianza en Dios, de que Él sabe por qué permite ciertas situaciones en nuestra vida, eh, no confundirlas tampoco con las consecuencias de algunas cosas que hacemos, ¿cierto? Pero las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Y también, mis hermanos, aquellas cosas que nos vienen por malas decisiones, también asumir y tratar de abandonar las cosas malas, no juzgar, porque también somos muy rápidos para juzgar, mis hermanos, no sabemos, pero tampoco pensar de que somos perfectos, que somos tan buenos que no merecemos que nos pase nada. El Señor sabe y conoce mejor qué es lo que necesitamos. Entonces, que todas estas lecciones que estamos aprendiendo, mi hermano, nos ayuden para fortalecer nuestra fe. Bueno, aquí decía que si estabas pasando por un momento difícil, acudieras a Dios, ¿cierto? Tomaras estos versículos que leímos, los escribieras en un cuaderno, allí en medio de la naturaleza, y reflexionaras acerca de los mensajes contenidos en ese texto con la certeza de que el amor y el cuidado de Dios hacia ti son lo más seguro y estable en tu vida. Hasta aquí llegamos, mis hermanos, con la lección del día de hoy. Hermano Justo, si sigue allí, por favor, nos puede despedir con la oración. Bien, vamos a orar, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, a pesar de las circunstancias difíciles que tus hijos pudiéramos estar pasando, Señor, pero aquí estamos, aquí en esta sala, reconociendo a ti que de ti viene todo lo bueno, Padre. Si tú permites que algo malo viene, Señor, es porque estamos siendo probados y que nosotros debemos de confiar plenamente en ti, Padre, porque tú eres bueno y tú eres justo, Señor. Señor, si a alguien nos pudiera faltar la fe, aumentanos la fe también, Señor, a cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, bendición para cada uno de tus hijos que esté en esta sala, que esté en alguna necesidad, también suple esa necesidad, Padre. Más que todo, Padre, queremos experimentar las cosas que no se ven, no las cosas que se ven, porque acá nos podemos alegrar, tantas cosas pero las cosas que de ti vienen, que es el amor, el gozo, la paz, esas cosas indescriptibles, Padre, danos a través de tu Espíritu Santo y sobre todo, Padre, como tu promesa dice, Señor, vayan ustedes a ser discípulos, yo voy a estar con ustedes, esa promesa, Padre. Queremos hacer tu obra. Vamos a ir a hacer tu obra hoy día y todos los días de nuestra vida, Padre, estamos en tus manos, pero tu presencia nos acompaña, tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.